Muy bien, buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina. Estamos con Andrés Pérez y Sandra Heredia desde Ecuador, los cuales han llevado a cabo un trabajo de campo sobre la herramienta PractiTest en base a un requerimiento, modelo, ejemplo que les había dado oportunamente, ¿sí? Eh, Voy a compartir la pantalla. Ujú. Eh, y saludarlos. Andrés, ¿cómo vas? Hola, hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Bueno, básicamente voy a hacer una introducción. O sea, tenían ustedes un modelo de proyecto que la idea, el objetivo era volcarlo en esta herramienta PractiTest para ver a ustedes cómo les parecía en cuanto a la amigabilidad, en cuanto a luz, en cuanto a dificultad, en cuanto al aprendizaje de la propia herramienta. Quisiera que me cuentes, y para todo tester que en estos momentos estará viendo este video grabado, que me cuentes y que después le cedas el micrófono en el momento que tú creas conveniente a Sandra. Cuéntanos cómo iniciaron este trabajo, las dificultades que vieron al principio, las fortalezas que ustedes vieron. Te cedo la palabra para que lo relates, ¿sí? Eh, el- sí, Gustavo. Primeramente, esta herramienta me podría ser muy interesante porque es una herramienta web, entonces lo podríamos utilizar desde cualquier lado que nos encontremos. Entonces, esa principalmente es una de las principales fortalezas que le vemos a esta herramienta. Luego, comenzamos ya con los usuarios que nos proporcionaron, comenzamos ya a ingresar y a revisarle lo que es el funcionamiento de la herramienta. Y en un principio sí nos costó un poquito hasta más o menos adecuarnos porque tienes que ir concatenando los requerimientos con el set de pruebas y los issues. Entonces tienes que ir concatenando cada cosa en base al requerimiento que vas creando. Lo que nosotros comenzamos igual es a revisar un poco el tema de los manuales para guiarnos un poco. eh, y posteriormente a eso sí ya comenzamos a cargar el proyecto asignado. Eh, en realidad fue una herramienta bastante interesante. Lo más chévere que tiene es el dashboard. Puedes ver todo lo que es el seguimiento de los issues, cuántos están, el porcentaje de los issues que están, los bloqueantes, los que pasaron de manera exitosa. Y, y creo que ya comenzándole a utilizar, es una herramienta muy, muy práctica y sencilla de manejar. Cuando dijiste que es algo bueno, de que es una herramienta web, eh, lógicamente en el curso nosotros vimos que otros grupos tuvieron que instalar previamente herramientas, algunas en versión servidor, eh, para después cargar la herramienta, ya sea en el propio equipo o en una máquina virtual. A eso te referías, con que acá directamente la tenés en la web, con lo cual con Exactamente. solo tener usuario y Lo, clave ya entras y hasta desde un celular puedes seguirlo. Exactamente, o sea, eso, la movilidad es lo súper importante porque en realidad ya en la vida real hay momentos que uno no es que pases en tu oficina, hay momentos que toca ir a visitar a los clientes o tienes que ir a trabajar en las oficinas de los clientes. Entonces, comenzar a instalar un servidor y todo eso sí se hace un poco más complejo. En cambio, teniendo la herramienta web, o sea, puedes desde cualquier lugar del mundo conectarte y poder revisar el avance y seguimiento y todo eso. Sí, eso es cierto, eso es algo que creo que muchos están buscando, ¿no? En cuanto a facilidad en relación a instalación, configuración y sencillez para rápidamente meterte en tema, ¿no? Correcto, sí.
Eso es lo principal. Acá digamos que son poco las opciones de menú que tiene la herramienta, que también es bastante amigable en cuanto a la visión, el panorama que a mí me ofrece, ¿no? Yo lo único que hice fue a ustedes asignarlos como usuarios, creé el proyecto así, algo muy rápido, para después asignar y ustedes habrán entrado a la parte de requirements para Sí, dar de alta los requerimientos. sí, correcto. Acá, algún tipo de dificultad vieron, comparándolo más que nada con la práctica que hicimos sobre el, el un segundito, sobre el test link y sobre las otras herramientas que vieron los chicos. Acá no vieron ninguna dificultad, ¿no? No, en realidad no, o sea, es muy fácil. Comienzas a crear tú en la primera pestaña el requerimiento y luego vas pestaña por pestaña. Lo que sí tienes que irte guiando es en los ID de cada requerimiento porque tienes que ir anclándole los casos de prueba a cada requerimiento. Eso en un principio se nos hizo un poco más costoso, un poco más dificultoso, se podría decir, porque no nos corría el test de prueba y todo eso, pero luego ya revisando los tutoriales y los manuales, solo era de cuestión de ir anclándole cada test de prueba, cada requerimiento con su diferente ID y podrías ejecutar tranquilamente los casos de prueba. Perfecto. Al test library también lo veo que lo han agarrado, lo han Sí, visto. sí, Ajá. también creamos. Ese va igual, eso igual tienes que va en conjunto con la parte de requerimientos. Tú creas en el test library igual pones como el título del caso, se podría decir que vas a crear y le anclas al número, al ID de requerimiento que creaste en el paso uno. Ujú, ujú. Sí, acá hay incluso la opción de clonar test, cosa que es Exacto. importante a la hora Sí, de acelerar un poco todo lo que es el diseño para rápidamente tomar o reutilizar lo que ya uno hizo anteriormente, ¿no? correcto. Sí, 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 sí. Ajá. En la parte del módulo test sets and runs, también a rápida vista se puede ver el estado de las corridas, ¿no? Sí, exacto. Aquí en esa parte del set de pruebas tú puedes ver el estado de cada corrida, si pasaron, si fallaron, si es un caso de prueba que es bloqueante, que no te permite seguir y continuar con tus pruebas en la aplicación. Igual, como tú ves aquí en la parte inferior, te dice el caso de prueba, cuánto duró, el estado, la fecha de ejecución y la hora. Sí, y Entonces, también está la duración estimada y la duración final, digamos, efectiva, final, digamos, ¿no? correcto. Sí, Mm, sí, sí, sí. sí, está bueno. Y los Le issues puedes son dar, todo lo que son los correcto. problemas, sí. Sí, Sí, le decías, puedes dar, bájale un poquito, le puedes dar clic acá, donde, sí, súbele un poquito, súbele. pero voy de vuelta al módulo de Sí, test. sí, 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 quiero estoy. explicarte, sí, quiero explicarte una parte. Me meto. Sí, métete en habilitación convocatorias, bájale un poco. Sí. Y en la parte derecha, si ves, hay esa parte que dice Add Test to Test Set. Puedes darle clic ahí. Sí, cómo no. Ajá, Ya. Entonces, aquí como tú ves, en la parte inferior derecha, tú ves ajá. tú ves lo que creamos en el test library. Entonces aquí tú le puedes ir asignando tú le seleccionas el requerimiento y le pones la opción de la mitad, añadir selected test y ya se te va añadiendo esa ejecución. Correcto. Sí, 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 muy sencillo. Sí, 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 es bastante sencillo, bastante amigable en realidad.
¿Te lo imaginas con un volumen importante de casos de prueba y dentro varios proyectos? Sí, 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 en realidad sí. Eso justo estábamos evaluando porque sí le veíamos que es una herramienta así bastante completa. Porque lo que es el dashboard permitiría que tú lo customices y que de acuerdo al perfil puedas tener una visión de algo en particular que quieras ver sobre cada uno de los proyectos que tengas en cartera, ¿no? Y Correcto. desde acá uno poder ir y ver el estado en que se encuentra algún componente en particular de ese proyecto, ¿no? O del componente que hayas elegido para eh, adecuar el dashboard, ¿no? Eso es bueno. Exactamente. Sí, te da, eh, te indica en qué estado está tu proyecto. Entonces, y es una gráfica súper importante en realidad para ver el avance del proyecto y todo eso. Otras herramientas, Y, y, y otras bien, herramientas. Dime. sí, y bien el tema de la reportería. El, no avanzamos todavía esa parte, pero algo le vimos que igual sí tiene para poder generar reportes y todo eso. Bien, 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 bien. Perfecto. Eh, Frente a lo que ustedes tienen en estos momentos, ¿no? Eh, Esta es una herramienta netamente de corte para proyectos de testing, ¿sí? Sí, Eh, la curva de aprendizaje es rápida, entonces. sí, sí, sí es rápido en realidad. Perfecto, perfecto. Y aparte se integra con varias herramientas. Yo acá tengo la página de PractiTest. Es una página bastante completa porque permite que uno pueda ir a la parte de aprendizajes, donde dan ciertas recomendaciones, ir al blog, ¿sí? Y acá, acá la parte de integración me pareció, me pareció interesante poder ofrecerles como trabajo porque eh, se integra con Jira, con Jira, Redmine, que lo Mozilla, vimos en el curso de Redmine como open source, sí. con el Backtracker, Boxilla, ¿sí? Y ofrece más integraciones, ¿sí? Sí, eso también es Y súper eso interesante. sí, hoy por hoy que una herramienta se puede integrar con varias otras es importante porque permite que el área pueda convivir con herramientas de otras áreas, por ejemplo, ¿no? Eh, Incluso que está la parte de automatización, Claro, ¿sí? sí, Para poder cargarle scripts eh, que corran de manera automática, o sea, correcto. automatizadas, ¿no? Sí, 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 eso Eso también me es parece, súper interesante de esta herramienta. sí, eso sí, sí. Bueno, muy bien, no, solamente quería que nos contaras eh, qué les había parecido, más que nada a nivel de primer eh, exploración de una herramienta como yo les había dado eh, como trabajo, porque este tipo de herramientas, como dice acá, y que uno lo puede comprobar, no solamente sirve para ser aplicado a proyectos del tipo cascada, sino también a proyectos del tipo ágil, y bien que lo soporta, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, muy bien. Andrés, no sé si Sandra quiere hacer algún aporte. ¿Cómo Sí, ves el tema del precio? eso justo era lo que estábamos evaluando porque es 45 mensual por persona, ¿no es cierto? Por persona por mes, $45. 45 es, a ver, el Enterprise, la opción de Professional 35. Lo que habría 35. que hacer acá es evaluar las diferencias en cuanto al plan y qué te ofrece. El API es justamente para el tema de la automatización,
la integración con la automatización, que no lo tiene el professional, el control de versión, el manejo de los tiempos, ¿sí? Esta es otra variable que hay que estar contemplando, ¿no? Claro, A la hora de decir se pone una herramienta. Y acá es donde hay que hacer costo-beneficio y hay que estar evaluando el ROI para la empresa en cuanto a los beneficios que le proporciona tener esta herramienta frente a no tenerlo, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Eso justo estábamos viendo, el tema del costo y todo eso, porque es una herramienta bastante completa. Sí, digamos que para una empresa, $45 por persona por mes, no considero que sea muy caro. Sí, Máximo con todo con todo lo que representa, ¿no? Porque claro, no, como en otras herramientas, te limita los proyectos el plan. Acá no hay límite de cantidad de proyectos, con lo cual eso habla bien dentro de todo, ¿no? Porque hay herramientas que te dicen, este plan es para hasta tantos proyectos o hasta tantos usuarios. Este te limita a por usuario por mes tanto, pero este usuario puede cargar la cantidad de proyectos que quiera. claro. Sí, eso sí. ¿Mm? No, acá yo acá yo no vendo, sino que evalúo pro y contra, ¿no? Habría que ver las contras. Toda herramienta tiene pro y contra. Habría que evaluar cuáles son las desventajas que tiene, pero ya de movida, al ser una herramienta web, lo que habría que pensar es toda la información que yo cargo, a dónde va a parar. Si va a parar a un lugar que es exclusivo y en donde nadie lo puede acceder porque puede tener el área de testing información sensible, y que tiene que guardarla de manera celosa. Entonces, Claro, eh, eso habría confidencial. que evaluar a dónde, que exactamente. O sea, frente a otras herramientas en donde eh, toda la información la guardan en su propio servidor, esta la, la sube a la nube. Bueno, ahí tal vez habría que darle un poquito de vuelta al tema para saber dónde se aloja toda la información que el área de testing cargue. Claro, eso sí. Porque me imagino que toda empresa quiere salvaguardar su información, Claro, más que básicamente, todo, ¿no? claro, más que todo como manejas proyectos de varias empresas y la información que se proporciona es confidencial. Entonces, es Exactamente, súper importante ese tema. exactamente. Digo porque, de vuelta, a la hora de evaluar, creo que tendría que uno que ir de cabo a rabo para pensar bien los beneficios de adquirir esta herramienta, ¿no? Bueno, como te decía, entonces, si Sandra quiere hacer algún comentario, Andrés, Ya, o está todo bien. déjame consultar. Si quieres hacer un comentario de la... Ya, ya viene, Gustavo, dame un segundito. Sí, bueno. Aló, Gustavo. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Aquí bien, bien. Bueno, un poco complicada, no sé qué pasó con mi máquina. Que No te preocupes. no me funcionan los micrófonos ahora. Pero bueno, ¿escuchaste todo lo que estábamos hablando con Andrés? Sí, sí, sí. Eso sí, le pude Eh, escuchar. y algo más que quieras aportar a lo que estábamos hablando. Pues bueno, básicamente ya lo que Andrés les comentó sobre la herramienta que era bastante completa. Sí nos falta un poco, es un poquito más adentrarnos y analizar en cuanto al tema del reporte y la integración con Jira o con las otras herramientas, ¿no? Que nos parece muy bueno. Pero de allí, pues, como decía, es una buena herramienta para la gestión de pruebas, para el proceso de pruebas. Eh,
como te había comentado, aquí en la empresa pues usábamos el Yodis o usamos otras herramientas que no tienen todas las funcionalidades completas, ¿no? Entonces nos toca estar Claro, usando una parte en el Yodis, otra parte para los casos de prueba en el testpad, y entonces eso se nos dificulta porque no tenemos en un solo lado el proyecto, en una sola herramienta, donde nos permite generar los reportes, que es lo más importante, incluso como entregables para nuestros gerentes. claro que sí. O sea, lo bueno de esta herramienta es que acá se integra toda la funcionalidad del testing y al tener ustedes el Jira que están manejando, entonces lo pueden integrar al Jira, cuestión de que cualquiera que dé de alta un issue en Jira, al estar integrado, ahí tienen la trazabilidad. Ahí justamente se define la trazabilidad y desde el Jira pueden saber los defectos que reportan y desde el Practice Test, como en toda herramienta que se integra a otra, ¿no? Pueden Claro, saber de dónde deriva, ¿no? Eso es así es. lo potable, ¿no? Mm. Sí, sí, eso le vemos que es muy bueno y nos toca, o sea, un poquito más de irlo analizando, como habíamos comentado, o bueno, escuchamos comentarios de los otros grupos que manejaban lo que era el Jira. Acá nos tocaría es empezar un poco a investigar, ver cómo funciona. Bueno, un poquito de lo que fuimos viendo en el curso, pues nos parece también bastante bueno, pero ya como tal acá nos tocaría un poco investigar más. Claro, sí, sí, sí. O sea, un ejercicio que deberían hacer sería justamente bajarse un Jira y hacer la simulación de una carga en Jira de un issue y ver cómo lo golpea al practice test y viceversa. Cómo cuando levantan un defecto, por ejemplo, cómo le impacta al Jira. ¿Sí? Así es. Sí, Así siempre es. pensando en imaginarse en el manejo de grandes volúmenes de datos, una buena cantidad de proyectos con una buena cantidad de casuística para dimensionar de esa manera cómo va a ser la gestión de toda esa información a través del practice test y si realmente el dashboard le permite gestionar y tener una visibilidad de todo eso, ¿no? Claro, sí, eso o sea, más que todo para mostrar o para generar estos informes hacia nuestros gerentes, pues tener un dashboard es bastante útil y Sí, eso nos facilita saber el porcentaje de avance del proyecto. sí, sí, porque con el dashboard tenés toda la información agregada y los gerentes, eso es lo que requieren rápidamente tener una vista general de todo, un overview. Y si quieren información más en detalle, como la pueden ir hasta la mínima unidad, eso no es problema. ¿Sí? Claro. Mm. Bueno, Sandra, no sé si tienes algo más para hablar, si no, si les parece bien, finalizamos esta sesión de retrospectiva. ¿Qué les parece? Bueno, creo que hasta aquí bueno, ya hemos comentado un poco lo que, como te digo, lo de la herramienta, pues ya nos queda de nuestro lado, pues investigar o hacer los ejercicios, como te comentaba, pues ya esto debemos ponerlo en práctica, pues si no se queda en el aire. Y nada más, ha sido Exactamente. muy bueno. Sí, sí, lo bueno es que, por ejemplo, otro grupo ha estado viendo otras herramientas y es como yo les dije en su momento, estaría muy bueno que pudieran ver el resultado de los otros grupos al estar explorando las otras herramientas, como para tener también otro parámetro eh, con el cual comparar esta herramienta con las que han manejado los otros grupos y de esa manera tener, digamos, un campo mucho más amplio en cuanto a ventajas y desventajas que ofrecen cada una de estas herramientas, ¿no? Porque una vez que uno adquiere una herramienta, ya la adquirió y tiene que entrar a trabajarla y por cuánto tiempo la va a tener, vaya a saber, ¿no? Entonces hay que medir muy bien en la evaluación todas estas cuestiones, ¿sí? Pero bueno, Sí, vamos a revisar justamente en la herramienta, pues, o
los avances o las pruebas que hicieron los otros grupos, los otros compañeros, y de igual iremos analizando, viendo la mejor opción, porque esa es la idea aquí, darles un poco aquí a nuestro gerente, pues una idea más de qué herramientas podemos usar y que no sea justamente en vano, ¿no? Porque puede ser que nos comprometemos a indicarle tal herramienta, pero resulta que otra es mejor o tiene más facilidad, entonces eso vamos a revisar. Muy bien, bueno, entonces voy a estopear el compartir y, y nada, agradecerles esta sesión. Quédense en un ratito de más que ahora yo estopeo el recording y los saludo por fuera de esta grabación. ¿Sí? Quédense un ratito nada más. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Sandra. Gracias también, Gustavo, muchas gracias.